Ahora sí, shalom, shalom, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al Centro de Estudios No Ágidas de la Fundación Orahaim. Estamos en el curso de Leyes de Teshuvah, estamos en la parte introductoria, estamos en la clase número 5, ya llevamos 5 clases solo con la introducción y ahora nos encontramos estudiando el libro de Yoná. Este libro que por excelencia es el ejemplo de Teshuvah, de un pueblo no judío que es exhortado por un profeta judío para convertir o para revertir o para arrepentirse de las acciones, de sus acciones transgresoras y volver a la senda del cumplimiento de preceptos y de la observancia de la voluntad de Akadosh Baruj Hu, de Dios. Este es un libro que es breve, es un libro de 4 capítulos en realidad, pero no importa lo largo, no importa lo ancho, lo que importa es que se encuentra en la Torá y sabemos que una de las reglas que existen para el estudio de este libro es que nada de lo que se encuentra escrito en la Torá se encuentra escrito por casualidad y que no solo eso, sino que también tiene un significado mayor al que podemos entender de manera literal, de manera simple, por decirlo de alguna forma. En estas 5 clases voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en estas 5 clases. Para las personas que nos están viendo en el canal de YouTube y que es la primera vez que se conectan o están viendo esta clase, para que sepan de qué va este curso. Este curso forma parte de un programa de estudios que desarrolla al individuo en su vida espiritual y que se tiene por objetivo en específico el comprender cuál es el concepto de arrepentimiento o teshuvah, que es nombrado en hebreo, y la implicación de dicho evento, de dicha acción, y cuáles son sus leyes, cuáles son las reglas para poder realmente hacer una teshuvah completa o para poder hacer un sendero de arrepentimiento construido a través de una verdadera reflexión y de una reparación completa del daño. Sin embargo, para poder llegar a eso, primero es necesario comprender la Teshuvah, y la clase número 2 y número 3 hablamos justamente de qué es la Teshuvah y si el no judío está obligado a hacer un arrepentimiento, debe de arrepentirse de sus acciones o si tiene siquiera la posibilidad de hacer una Teshuvah y poder reparar resarcir sus acciones. Después de un análisis controversial, concluimos que sí, que el no judío puede y debe de hacer una rectificación, una teshuvah de sus acciones y debe de reparar el daño que se ha cometido para poder alinearse al pacto divino que, según se encuentra percibido en la Torá, este libro sagrado del judaísmo, tiene el no judío en este mundo, que son las 7 leyes universales o las Sheva Mitzvot Hashem o las Sheva Mitzvot Benei Noach o las 7 leyes entregadas a Noé como pacto en la reconstrucción del mundo después del diluvio. ¿De acuerdo? Ahora, ya que hemos sentado esas bases, ahora nos encontramos explorando la primera fuente de este concepto de Teshuvah, que es el libro de Yoná. Y la clase pasada tuvimos, creo yo, a menos de que me equivoque, una clase muy interesante que quedó bastante picante, nos quedamos bastante enganchados. ¿Por qué? Porque leímos primero de manera literal el libro de Yoná y hicimos nuestras propias reflexiones acerca del capítulo número 1. Y después propusimos hacer un análisis decodificando el texto. Es decir, que tratamos de explorar este texto, este libro de Yoná, a través del Pardés. ¿Qué es el Pardés? El Pardés es un acrónimo, un acróstico de las siguientes palabras. En hebreo, las siguientes palabras en hebreo que es Peshat, Ramés, Drash y Sod. ¿Qué es el Pardés?
El pardés, de manera literal, la palabra pardés en hebreo hace referencia a la palabra jardín o huerto y se usa en la hermenéutica rabínica como un acrónimo para la palabra, para las 4 palabras que acabo de mencionar, que el peshat es la definición de la definición, no, más bien la lectura simple y elemental de un texto. El rames, que es la pista, la enseñanza, la semblanza que nos deja el cuento de manera inicial. El drash es la interpretación más profunda. Y el sot es el secreto, lo que se encuentra codificado. Estos son los 4 niveles de entendimiento de la interpretación de textos judaica. Es decir, que son los 4 niveles que puede tener de interpretación un texto en la Torá. Cada uno va a brindar una respuesta apropiada según el nivel en el que nos encontremos. ¿De acuerdo? Por eso es muy común que a una misma pregunta encontremos distintas respuestas. E incluso ha habido ocasiones en las que me hacen preguntas en el grupo y yo les digo, voy a contestar al nivel, a cierto nivel, a este nivel. ¿Por qué? Porque es importante mencionar que si se topan con otra respuesta, no es que la respuesta esté incorrecta, sino que se encuentra en un nivel distinto de entendimiento. Y que por eso es que también puede tener otro significado, pero no quiere decir que contradiga el anterior o que se yuxtaponga, ¿no? Esto es importante que ustedes lo entiendan. Me da mucho gusto de verdad tratar con este grupo, que ya es un grupo intermedio, que ya ha venido formándose ya llevamos año y medio de estudio, por lo tanto ya podemos empezar a tener este tipo de clases en donde podemos ser más profundos y podemos entender un poquito más lo que son conceptos más complicados de analizar, ¿de acuerdo? Entonces, el Pardés, este acrónimo de las 4 palabras llamadas Peshat, que es el significado simple de un texto, el Remesh, que es la enseñanza, la pista, la moraleja, por decirlo de alguna manera, que nos deja el texto o el cuento. El Drash quiere decir la interpretación en un sentido doble del mismo, y el Sot, que es la codificación y descodificación del mismo texto. Esto nos va a ayudar a entender los textos de la Torah de una manera distinta. Y en esta ocasión estamos estudiando el libro de Yoná en el Sod, al nivel del Sod, del secreto. Y la clase pasada dimos una breve leída al capítulo número 1 y establecimos códigos, es decir, palabras que íbamos a reemplazar por otras palabras que ya vienen en el texto. ¿Cuáles eran esas palabras que íbamos a reemplazar cuando los encontrábamos en el texto? Eran 5 palabras. La palabra Yoná la íbamos a cambiar por alma. La palabra barco la íbamos a cambiar por cuerpo. La palabra marineros lo íbamos a cambiar por miembros del cuerpo. La palabra tempestad la íbamos a cambiar por los sufrimientos a soportar durante una misión o una tarea en específico. Y la palabra Nínive la íbamos a cambiar por la misión del alma en este mundo. Y con base en esta decodificación, íbamos a obtener una nueva interpretación del texto del libro de Yoná. La clase pasada, para los que nos están viendo en el canal de YouTube y no vieron la clase pasada, los invitamos a ver en nuestra lista de reproducción la clase anterior para que puedan ustedes ver cuál fuera la participación, cuáles fueron los elementos, las reflexiones que hicimos con respecto a la lectura del libro de Yoná y cuál después fue el significado que le dimos después de haber establecido este código. ¿De acuerdo? Es importante mencionar que el libro en el que estamos basando este estudio es el libro de Yoná, que se llama el libro de Yoná, la travesía del alma en el mundo, del rabino Amram Anizdar.
el libro de Yoná, la travesía del alma en el mundo, del rabino Amram Anihar. ¿De acuerdo? Es el libro en el que estamos basando el estudio. ¿De acuerdo? Ahora, ya hicimos esta codificación y solo para traerla de manera de resumen, analizamos el primer versículo que decía, usando el código explicado anteriormente, el primer versículo se leería de la siguiente manera. Y fue la palabra de Dios a Joná, hijo de Amitai, para decir, levántate, ve a Nínive, la ciudad grande, y proclama sobre ella, porque subió maldad de ellos ante mí. ¿Qué quiere decir esto en el código? Y fue la palabra de Hashem al alma, en vez de Joná, al alma, hija de Dios. ¿Por qué cambiamos la palabra de Amitai a hija de Dios? Porque Amitai proviene del término Emet, que significa verdad, y la verdad es el sello de Hashem. La verdad, ¿qué tiene de particular la verdad? Es un concepto que es eterno. No sé si han escuchado la expresión de por mucho que se cuente una mentira no se convierte en verdad. Por mucho que uno cuente una misma mentira, esta no se convierte en verdad. La verdad sigue siendo verdad y la mentira sigue siendo mentira. La verdad es algo que es eterno, es decir, que permanece. Hay cosas verdaderas en este mundo que no van a cambiar, como por ejemplo que hay tres cosas que no se pueden ocultar durante mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Son cosas que se van a mantener eternas. El movimiento del sol y de la luna se van a mantener así. Y eso es una verdad, ¿no? Entonces, el sello de Dios es la verdad. Y dice, y viaja al mundo terrenal, la gran ciudad, es decir, en vez de que diga a Nínive, es el mundo terrenal, como lo dijimos, y viaja al mundo terrenal, la gran ciudad, y proclama en ella para que sus habitantes se arrepientan y retomen el buen camino, pues su maldad ha sufrido ante mí. Esta es la misión que Dios le encarga al alma, viajar al mundo para reparar lo que esté a su alcance. Para aquellas personas que se han pasado su vida preguntando, ¿cuál es mi misión en la vida? Bueno, aquí de manera aproximada y muy general, el libro de Yonan nos está, al decodificarlo, nos enuncia la primera misión: reparar lo que esté a nuestro alcance. Aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor, que nosotros observamos y que no podemos dejar pasar, son aquellas cosas, son las cosas por las que el Creador nos puso en este mundo. Porque solamente nosotros observaríamos y vamos y haríamos algo para poder transformar, para poder transformar dichas cosas que se encuentran mal colocadas o que son necesarias de reparar. Hasta aquí hicimos la lectura de la clase pasada. Ahora vamos a avanzar más en el texto para poder profundizar más en la interpretación. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, el versículo número 3 dice así. Aquí hemos leído del 1 al 2 y vamos a leer ahora el versículo número 3. El libro literal dice así: y se levantó Joná para escapar a Tashri delante de Dios. Y bajó a Jafó y encontró una nave que iba a Tashri y dio su pago y la abordó para ir con ellos a Tashri delante de Dios. El Gaón de Vilna explica que Tashri, la palabra Tashri significa joya, pues así se llamaba una de las piedras preciosas que contenía el pectoral de el sumo sacerdote. De modo que el versículo indica que el alma tan pronto aborda el barco, que es el cuerpo, que ya habíamos dicho que íbamos a cambiar la palabra barco por cuerpo, se encuentra con el dinero y los placeres que ofrece el mundo material. Tan pronto el alma se aborda en el barco, se encuentra con los placeres del mundo físico, lo que es llamado Jafó.
o belleza. Se encuentra con el dinero y los placeres de este mundo físico y huye en dirección a Yafó, a la belleza material. La palabra Yafó proviene del término Yafé, que quiere decir bello. Por ahí, atendiendo un poco a los conceptos a la charla que habíamos tenido en el grupo, voy a escribir los conceptos en el chat para que vayamos de ahí sacándolos y empezar a aclararlos un poco, ¿de acuerdo? Hasta ahorita hemos hablado de la palabra tashri, la estoy escribiendo en el grupo para que la tengan ahí y así poco a poco voy a empezar a escribir en el grupo las palabras para que la vayamos viendo. La palabra Yafó, ahí está Yafó, y la palabra Yafé, que significa bello, igual a bello, ¿de acuerdo? Y así voy a continuar, para que las tengan ahí, tal cual. Entonces, el Gaón de Vilna explica entonces que en cuanto el alma aborda el cuerpo, va hacia Tashri, que significa joya, es decir, que se topa con los placeres de este mundo material y se conduce en dirección a la belleza de este mundo material. En pocas palabras, opta por dejar de lado su misión para buscar los placeres mundanos. Regularmente cuando decimos placeres mundanos, únicamente nos referimos a lo más despreciable del mundo. Parecería que estamos haciendo referencia a cuestiones sexuales, aberraciones lascivas y cuestiones de cosas despreciables. Y no necesariamente es eso. Este concepto justamente se deriva de las otras religiones, de otros sistemas religiosos, que a los placeres mundanos los asocian o les dan una connotación sexual, ¿no? Pero cuando hablamos de placeres mundanos, estamos hablando de todo aquello que alimente el ego, a todo aquello que engrose la cáscara del ego, que no nos permita aproximarnos a nuestra misión espiritual, como la acumulación de riqueza, como la acumulación de cabotas, de honores, que a las personas le estén diciendo constantemente, tú eres el mejor, de verdad, ¿cómo es posible? ¿Cómo no fui como tú? ¿No? También es importante conocer que las aspiraciones materiales no son malas, es decir, que siempre uno debe de tener recursos económicos para poder vivir tranquilamente, pero cuando se convierte en el único objetivo, ahí es cuando se empieza a desviar del propósito. No es malo tener dinero, lo malo es no saber para qué quiero el dinero, ¿no? Porque cuando no sabemos en realidad en qué emplearlo, ahí es cuando empiezan los problemas de los placeres. Entonces, viene el Gaón de Vilna a explicarnos que en realidad esto es lo que experimenta el alma cuando aborda el cuerpo y comienza a perderse en esos placeres de la carne o en esos placeres mundanos. Esto es lo que nos explica en el versículo 3. Ahora, pasemos al versículo 4. Dice, entonces Dios envía una gran tempestad y hubo un torbellino creciente y la embarcación parecía quebrarse. Entonces Dios envía una gran tempestad y hubo un torbellino creciente y la embarcación parecía quebrarse. ¿Qué dijimos que íbamos a emplear cuando tuviéramos la palabra tempestad? La palabra tempestad va a hacer referencia a los sufrimientos soportados o a soportar durante una misión, a todas las vicisitudes, a todos los problemas que una persona puede enfrentar a través de algo llamado trabajo. El trabajo es algo a lo que todos venimos a hacer en este mundo. ¿Por qué? Porque la Torá nos explica que el trabajo, que el mundo, perdón, que este mundo físico es el mundo de la acción, es el mundo del hacer.
No venimos a descansar. Eso será en el mundo por venir. Por eso se llama el Olam Abba. El Olam Abba, perdón. El Olam Abba. Voy a escribir en el chat Olam, Olam Abba. El Olam Abba es el mundo por venir. Y este es el Olam Ase. Es el mundo del hacer. Es el mundo de la acción. Por lo tanto, cada que uno hace un trabajo, le tiene que invertir, ¿qué? Pues un esfuerzo, ¿no? Porque a todos nos cuesta trabajo pararnos temprano en la mañana, es una realidad. O sea, todos quisiéramos quedarnos 5 minutitos más, por favor, la alarma suene y suene y suene, y los 5 minutitos más se convierten en 45 minutos y que solo te quedan ya 15 para poder llegar a tiempo al lugar al que llegas, ¿no? Al trabajo. Entonces, todo requiere de un esfuerzo. Por lo tanto, no es un mundo de descanso. Este es un mundo de trabajo, ¿no? Ahora, en este sentido, cuando Dios observa que el barco con Jonás, es decir, que el cuerpo con el alma se dirige en la dirección contraria o la dirección equivocada a la de su misión, buscando los placeres mundanos y alejándose de la misión de su vida, le envía primero, le envía señales. Le envía señales, pequeñas situaciones, pequeñas circunstancias, pequeños eventos, ¿para que qué? Para que recapacite y retorne al buen camino. Estas insinuaciones, lejos de verlas como problemas, deberíamos de verlas como pequeños regalos, como pequeñas oportunidades para poder realizar la acción de retornar. Sin embargo, el ser humano tiene un ego tan grande que lo hace ser condescendiente consigo mismo y hace no prestar atención a dichas señales. Es decir, que hace como que mira a otro lado y no les presta atención. Pero estas señales son para que recapacite y retorne al buen camino. Son bienes terrenales o propiedades que Dios manda para que aquel que salió del camino recapacite. Como aquel que dice, cuán bien se porta Dios conmigo y a pesar de lo mal que yo me porto, no puedo ser realmente así y traicionar su confianza. Mejor enderezo mi camino. Muy pocas son las personas que agarran y dicen, no, es que yo sé que me estoy portando mal, pero Dios está haciendo a todo dar. Ya no puedo ser así con él. Es como cuando tú eres niño y ves que tu papá te da y te da y te da y te da chance, te da chance, te da chance, y dices, no pasa nada. Lejos de agarrar y decir, voy a refrendar su confianza o el amor que me tiene, comportarme bien. No, pues ahora ya no entro a clases, ahora no entrego tareas, ahora me voy de pinta. Total, no pasa nada, ¿no? Y empiezas, lejos de reivindicar el camino, te empiezas a desviar más y más y más y más y más. Cuando Akadosh Baruj Hu observa que dichas acciones no están haciendo ese cambio, Dios no tiene otra opción más que acudir al plan B, que es mandar unas olas al barco. Fíjese lo que el texto empieza diciendo. Entonces Dios envía una gran tempestad y hubo un torbellino creciente. Para que haya una gran tempestad, primero, el barco está sumergido en el mar y por lo tanto el agua puede ser apacible o puede estar tempestuosa, ¿no? Y empiezan primero las olas, el mar se empieza a agitar. ¿Y qué es lo que nos dice la Gemara, perdón, respecto a las olas? La Gemara pregunta, ¿qué se considera un sufrimiento? ¿Qué se consideran olas? La misma Gemara responde que incluso el hecho de introducir la mano al bolsillo para tomar dinero y percatarse que el dinero no está en esa bolsa, sino está en la otra,
Eso ya se considera un sufrimiento. ¿No les ha pasado que van en la calle y de repente dices, voy a pagar el autobús? Y de repente metes la mano y dices, ¡ay! No está la moneda, no está el billete. Y buscas, no está acá en la otra. Y dices, ya me había espantado. Uf. Dice la Gemara que hasta ese pequeño susto es un sufrimiento. Ese pequeño inconveniente se considera un sufrimiento. Con esto, los sabios del pueblo de Israel quisieron enseñar que cualquier detalle, por mínimo que sea, por pequeño que sea, cualquier detalle que altere la tranquilidad cotidiana, ya sea se debe de considerar como una pequeña señal y es muy conveniente que la persona haga un análisis para entender por qué está sucediendo eso. A veces pasan cosas en nuestro alrededor que nosotros no le prestamos atención. A veces pasan cosas en nuestro alrededor que nosotros ignoramos. Es cierto que no es fácil interpretar los mensajes divinos y saber exactamente qué debo de hacer o qué debo de mejorar. ¿Cuál de todos son los pasos que debo de seguir? Sin embargo, los sabios del pueblo de Israel nos brindan una clave para realizar el análisis basado en el versículo que dice, reprocharás al prójimo. En el Vaikra, capítulo 19, versículo 17. Voy a escribir en el chat, Vaikra o Números, capítulo 19, versículo 17. Números, capítulo 19, versículo 17. Perdón, ahí me equivoqué. Es 17, no 178. ¿De acuerdo? Ahí nos dice, reprocharás al prójimo. ¿Qué quiere decir este versículo? Los sabios del pueblo de Israel se preguntan, ¿por qué se repite dos veces la palabra reprochar? Y la explicación es muy profunda. Antes de reprochar a los demás, repróchate a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando tú ves algo que es en lo que está transgrediendo otra persona, no es casualidad de que tú lo observes, sino que es providencia divina que Hashem está haciéndote ver el error que tú tienes en otra persona para que tú lo detectes en ti mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una condescendencia tan grande con nosotros mismos que no nos permitimos ver nuestros propios errores. Y solamente los podemos observar cuando los vemos en el otro, ¿no? Por eso dicen, lo que me choca, me checa, ¿no? Lo que me choca, me checa. ¿Por qué? Porque justamente aquella actitud que criticas, que no te agrada en el otro, es una actitud que también tú estás emulando, que tú también tienes, ¿no? Y no es casualidad que la observes en el otro, sino es providencia divina. Es providencia divina que Dios quiera que tú te des cuenta de eso. No existe la casualidad en la vida. No es coincidencia que pasaste al azar y justo cuando pasaste viste el pecado o viste la transgresión. Lo más probable es que Hashem te quiso enseñar como un espejo lo que quiere de ti. Pero ya que tu amor propio, que nuestro amor propio es tan grande y nos ciega, el entendimiento, tiene que enseñarte por otro medio para que así quizás lo veas y puedas hacer un ejercicio reflexivo de decir, híjole, creo que yo también hago lo mismo, ¿no? Porque regularmente somos muy prontos para señalar el error del otro, pero antes de levantar la mano para señalar, deberíamos de hacer una reflexión de decir, ¿y eso yo no lo hago? ¿Eso no lo tengo yo? Esto es algo apropiado. ¿Por qué? Porque en el libro de Jonás nos enseña justamente eso, que primero Hashem mandó una ventisca y después mandó olas. Es decir, que primero manda pequeñas señales, pequeñas causas, pequeños, pequeños momentos en los que le da la oportunidad a la persona de regresar a su misión.
Dios manda pequeños instantes para que tú digas, Dios me está hablando. Este mensaje lo entienden nuestros sabios, lo entienden los sabios de la Torá, del caso de la mujer sotá, en donde expresa todo el que observa a una mujer infiel al momento de ser castigada deberá de convertirse en nazir. Todo el que observa a una mujer infiel, una mujer sotá, al momento de ser castigada deberá de convertirse en nazir. Nazir es una ofrenda o es un pacto que hace la persona por determinado tiempo para limitarse de algunos goces en específico. Dentro de ellos es el beber alcohol, dejarse crecer el cabello y evitar el rasurarse. Lo anterior no fue dicho para quien escuchó sobre el caso de la mujer sota, es decir, no es aquel que fíjate que me enteré que la del vecino fue fiel, fue infiel. No, es para la persona que atestiguó, que vio cómo fue la persona castigada. ¿Por qué? Porque no fue casualidad que esta persona lo viera, pues quiere decir que de alguna manera también está afectado con el mismo pecado. Y esa es la forma en que Hashem se lo revela a través de lo que llamamos coincidencias de la vida o casualidades de la vida. No hay casualidades, hay causalidades. Por lo tanto, cuando tú atestiguas una falta, una transgresión, quiere decir que de alguna manera tú también lo has hecho en algún momento. Si alguna vez viste a alguien robando dinero, el libro dice que tú en algún momento también robaste dinero, tomaste dinero de alguna forma. Este es el mensaje que Dios le manda a la persona. De la misma manera, si ves a alguien enojado y en su furia se comporta inapropiadamente, es porque ese error tú también lo cometes y debes de ser considerado y debes de considerarlo, pues Dios te lo está mostrando. Pues Dios de alguna manera te está evidenciando esas faltas que tú tienes con la intención, en otras personas, con la intención de que tú las interiorices, con la intención de que tú también hagas algo al respecto para poder transformar estas acciones. Desafortunadamente, no somos tan susceptibles a estas señales. Regularmente creemos que eso a mí no me corresponde, ¿no? Pero también, fíjense nada más cómo también hay cierta similitud en los dichos coloquiales del mundo no judío, es decir, ahora sí que de las naciones. Hay una frase conocida en México que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas ¿a qué? A remojar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto para aquellos que nos vean de otros países? Es que cuando tú veas que a tu vecino le está pasando algo, no te sientas dichoso ni te sientas tranquilo por lo que le está pasando a él y no a ti. Más bien, haz justamente esto que la Torah nos está diciendo, haz este ejercicio reflexivo y ponte a ver si tú no estás cometiendo las mismas faltas que el otro, ¿no? Porque a veces es muy fácil agarrar y señalar y decir, ay, ya viste qué mal persona. Pero debemos siempre de analizarnos sinceramente y decir, ¿y yo no estoy en la misma situación? ¿Yo no lo he hecho nunca? ¿No lo he replicado en algún momento? Este es el mensaje importante que Dios nos da a través de las pequeñas cosas que nos acontecen en la vida. Y estos son ventiscas, ¿eh? Son pequeñas olas, pequeños sufrimientos, que en realidad no nos están causando todavía dolor, sino que son pequeñas señales. Son pequeñas señales que Dios nos está poniendo para poder caer en cuenta de. Regresando a la historia de Jonás, en el mar se desata una tempestad, comenzando con las olas ligeras. Eso es equivalente a introducir la mano en el bolsillo y verse en la necesidad de introducirla en el otro bolsillo. Es decir, que empiezan las pequeñas señales, los pequeños sufrimientos, las pequeñas cositas así de, ay, si me perdí un billete de a 100, híjole, pues ni modo, a mí me pasó una vez,
que me subí al transporte público y le pagué con un billete justamente de a 100. Y me dijo, ahorita le doy su cambio, ¿no, joven? Y yo dije, sí, me fui hasta atrás, me quedé dormido y cuando me bajé era mi parada, yo así de, ya llegué, ya, y me bajo corriendo y cuando voy caminando, ¡mi cambio! ¡Mi cambio! Dije, ni modo, pues ya se me fueron esos 100 pesos, me salió más caro que el taxi. Dije, ni modo, ¿no? Ya que esos son pequeños sufrimientos que Dios te manda porque alguien le debía esos 100 pesos. Esos 100 pesos ya no eran míos, ¿no? Ahora, Dios manda estas pequeñas olas ligeras, que es equivalente a estos pequeños sufrimientos. Las señales de Dios comienzan siempre de la forma tenue y moderada. Es algo similar a lo que se observó en el castigo que le afectó, al castigo de lepra que le afectó a los judíos cuando entraron a la tierra prometida. Primero, actuaba sobre las paredes de la casa y luego sobre la ropa y finalmente en el cuerpo de la persona. El mensaje, sin duda alguna, es, si me escuchas cuando murmuro, no necesitaré gritar. Si me escuchas cuando Dios te habla, no hay necesidad de que Él te grite. Desgraciadamente nos encanta, como buenos mexicanos, hasta el último minuto, ya hasta en las últimas consecuencias, es cuando ya decimos, ay Diosito, perdóname, de verdad, es que yo no sabía que me estabas hablando. Lo mismo se le insinúa a Yoná, justamente en este libro. Aquí ya viene, ¿se dan cuenta cómo ya estamos entrando en otra significación? Estamos entrando en otra profundidad. Lo explica el Zohar, diciendo, Dios primero envió un viento en contra del navío y no tuvo respuesta. El barco continuó su ruta, continuó su camino, sin problema alguno, sin intentar regresar a tierra firme, con la seguridad de que todo estaría bien. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso, no? Eso no pasa nada, no pasa nada, sin miedo al éxito. Y después el mar comienza a embravecerse en forma creciente y sucesivamente hasta que finalmente el barco está a punto de romperse en dos. Y ya cuando los problemas empiezan a ser tan grandes, es cuando entonces decimos, ¿qué está pasándonos? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Por qué? ¿Cómo fue que llegamos a esto? Si íbamos bien tú y yo. Y así nos pasa en la vida. De repente empezamos con cosas pequeñitas, decimos, no pasa nada, todo va bien, y empieza la turbulencia y empieza la tempestad hasta que pasa que el barco está a punto de quebrarse. Es bien sabido que los decretos pueden ser eliminados, ¿no? Justamente ahorita que estamos en esta época de Rosh Hashanah y Yom Kippur, es bien sabido que Hashem puede librar de los malos decretos. Si nosotros entráramos en qué? En Teshuvah y entramos en oración. Es por eso que el enfermo puede curarse. Si una persona está enferma, puede tomar su medicamento y curarse. Sin embargo, esto depende en primera instancia del avance del decreto. Es decir, si lleva mucho tiempo en vigor, será más difícil de tener. ¿Por qué? Pues porque si llevas demasiado tiempo metido en el error, cada vez va a ser más difícil que te pueda salir bien. Eso no quiere decir que lo puedas hacer, pero de que es una tarea más grande que antes, es una tarea más grande. Es como cuando procrastinas algo, ¿no? Yo debo de ser honesto que tengo ese problema, o tenía, o sí, creo que todavía lo tengo, el de procrastinar, ¿no? Algo que te puede llevar 5 minutos en hacerlo, lo dejas pasar. Ahorita lo hago. Hasta el punto, hasta el punto que se convierte en un problema, por no haberlo atendido a tiempo, por no haberlo puesto una pausa en ese momento, por no haberlo solucionado en el momento que debiste haberlo solucionado. Y era algo insignificante, pero se fue cada vez volviendo más grande, 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 una bola impresionante. Lo mismo pasa con las deudas. Cuando tú agarras y ves, por ejemplo, se me ocurre ahorita el agua, ¿no? Todos tenemos que pagar el servicio del agua. Dices, ay, son 150 pesos, no pasa nada. Y se me olvidó este mes, ya el siguiente mes lo pago.
Pero el siguiente mes, ¿qué crees? Que vas a pagar tus otros 150 pesos más los del mes pasado y recargos. Y ya no te alcanza. Es que nada más tengo los 150 pesos de este mes. Y nada más voy a abonar 100 porque me estoy corto. Y lo vas haciendo más y más y más y más. Y ya después tienes que pagar 10,000 pesos. Vienen, te cortan el tubo del agua y ya. No tienes servicio. ¿Y todo por qué? Porque dejaste pasar algo tan simple que eran 150 pesos, ¿no? O sea, podemos hacer que esto se vuelva un verdadero problema cuando no ponemos atención a las cosas en su debido momento. Y eso obviamente hace que suceda un juicio mucho más severo, en donde se puede llegar a quebrar justamente ese barco. Y así sucede también cuando nos falla el auto o cuando nos inician las enfermedades en el cuerpo. Lo mejor es escuchar los susurros y evitar los gritos en la tempestad. De esta manera, cuanto más abiertos tengamos los ojos y estemos atentos al murmullo divino, a esas pequeñas insinuaciones de Dios, será mucho más rápido que las aguas se calmen. Será mucho más rápido que podamos tranquilizarnos, que podamos detener esta tempestad, ¿no? Sin embargo, conforme va avanzando el problema, cada vez la consecuencia se va haciendo mucho más grande y cada vez será más difícil conseguir detenerla, de la misma manera que la tempestad se agrava cuando ya estás demasiado profundo en el mar. Si empezaste a ver que le era mal tiempo y aún así te aferraste y te fuiste en el barco, cuando estés a mar adentro, ya va a ser muy complicado el que regreses. Va a ser difícil que regrese, ¿no? Desde un principio, Jonah tenía intenciones de abordar el barco y le informaron que no partiría hasta que se completara la cantidad mínima de pasajeros que debía tomar. Y entonces él dijo, no hay problema, yo pago todo. Jonah decidió pagar el monto de los pasajeros faltantes y zarpar de inmediato. Fíjense, ahí había una señal, ahí había una señal, o sea, espérate, Jonah, ahorita no nos vamos a ir. Y él dijo, no, ¿qué hace falta? Allá, de una vez. Yo pago, no paga, no pasa nada. Y ahí es cuando empezamos a negarnos a las señales, ¿no? Dios te las está poniendo, te está dando advertencias, estás ahí y empiezan los problemas, y empiezan los problemas, y empiezan los problemas cada vez más. Una vez en alta mar observó que el viento era tan fuerte que azotaba el barco y que seguía sin reaccionar. O sea, ya tienes el tema encima y tú sigues de aferrado, estás de necio. Más tarde las olas amenazaron con partir el barco en dos y solo cuando la tempestad alcanzó el nivel insoportable fue que se decidió hacer algo para salvar la embarcación. O sea, hasta el último minuto. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Se fue a dormir. Jonás se fue a dormir. Cuando estaba todo el relajo del agua, él decidió dormir. Y a veces estamos nosotros, creo que llegamos a un punto en el que nos anestesiamos de los problemas, en el que decimos, ya no quiero saber, ya, a lo que toca. Y seguimos y seguimos. Dices, ¿qué no te estás dando cuenta que hacia donde vas es justamente hacia el barranco? Y necesitas detenerte, pero a veces uno actúa así como diciendo, ya nada más estás esperando el trancazo, así, a ver a qué hora llega, a ver a qué hora llega, cuando te puedes quitar. Pero nuestras acciones son las que nos llevan a ese tipo de circunstancias. Nuestras propias acciones son las que nos llevan a este tipo de circunstancias, a este tipo de determinación. Y es cuando te empiezas a preguntar el por qué a mí, por qué a mí. Hashem, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Y empiezas a buscar las razones. Y es cuando dice el texto en su versículo 5, capítulo 1, versículo 5, y dice, y temieron los marineros y rezaron a sus dioses. Fíjense, nosotros habíamos entendido por marineros, ¿qué habíamos entendido? Gente de las naciones, ¿no? Que adoraban a sus propios dioses. ¿Qué es lo que nos dice el código? Los marineros, ¿quiénes son? Los órganos del cuerpo. Los marineros, ¿quiénes son? Son los órganos del cuerpo.
Los miembros del cuerpo, al comprender la situación en la que se encuentran, comenzaron a analizar el motivo de lo sucedido. ¿No te pasa que cuando tienes un problema encima, todo te estremece? O sea, nada más de pensarlo tiemblas. Y dices, hoy me da una punzada en el estómago y se me pone la piel chinita y empiezo, estás tranquilo y de repente te viene ese problema, ese pendiente y dices, oh, hijo, ya me acordé. Oh, y empiezas a entrar en angustia y todo tu cuerpo lo siente, todos tus órganos lo sienten. Y todos los miembros del cuerpo empiezan a comprender la situación, empiezan a analizar y empiezan a ver cuál es el motivo de lo sucedido. Las manos se preguntan, ¿será porque no estoy haciendo ejercicio? Los ojos se preguntan, ¿será porque vi una luz potente que daña la vista? La boca se pregunta, ¿será porque comí algo poco saludable? Cuando te enfermas, evidentemente empiezas a sentir qué es lo que hice, qué fue lo que dejé de hacer. Y así cada miembro comienza a buscar el motivo natural de la catástrofe por la que se está pasando en ese momento sin encontrar una respuesta. Y aquí deberíamos de hacernos una pregunta, que con suerte igual no encontramos una respuesta concreta, pero deberíamos de hacer esta pregunta. ¿Quién debe de temer a quién? ¿El cuerpo debe de temer al alma o el alma debe de temer al cuerpo? ¿Quién debe de temer a quién? ¿Qué opinan? ¿El el cuerpo debe de temer al alma o el alma debe de temer al cuerpo? ¿Cuál creen que podría ser una respuesta? El cuerpo al alma, ¿El cuerpo debería de temerle al alma? Ok. ¿Por qué? pues porque el alma es el que, la que de alguna manera, pues no la puedes engañar, que el cuerpo de alguna manera, pues cuando sientes hambre, pues lo puedes engañar o X cosa, pero el alma, la mente es muy difícil engañarlo, Ok. porque somos muy dados al autoengaño y pues es ahí donde muchas veces vienen los conflictos. Pero fíjate, mi estimado Alberto, que existe algo, un Ajá. fenómeno psicológico que surge del autosabotaje. Sabes que hay veces que pasa mucho cuando está un estudiante, ¿no? Por ejemplo, agarra y dice, hoy tengo examen, ¿no? Y se prepara para el examen, estudia y todo, pero llega el momento del examen y en vez de ir al examen, se va a la fiesta, se va a tomar y prefiere no presentar el examen. Y saca cero, ¿no? Y él dice, es que yo sabía, yo sé que sí lo hubiera pasado, pero pues la verdad me ganó el relajo, me ganó la fiesta y ya no lo presenté, pero si me pongo las pilas, claro que lo hago. O sea, por supuesto, o sea, está facilísimo, está papel. Y ese patrón se empieza a repetir en muchos objetivos de la vida, en el que tú agarras y dices, yo sé que podría hacerlo, pero la realidad es que no me he decidido. O sea, está súper fácil, pero la verdad es que no me he decidido a hacerlo. O sea, pero pues el día que yo me decida, lo logro, ¿eh? O sea, sin problema. ¿Qué es lo que Bueno, está sucediendo ahí? ahí ya es soberbia y arrogancia también, ¿no? Exactamente, ahí tú te estás autosaboteando la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un miedo a qué, el miedo al fracaso. Porque como tú tienes soberbia, como eres una persona narcisista, egocéntrica, que consideras que eres súper bueno y que tú no tienes falla y que eres el mejor, prefieres no ponerlo a prueba y te autosaboteas para no conseguirlo. Y eso no es del cuerpo, eso es de la mente. ¿Y dónde está el alma? En la mente, ¿no? Entonces, el alma podría defenderse diciendo por su parte, todo está en orden, respeto, respeto mis leyes, cuido mi manera de comer, estoy en contacto, en comunión con Dios. Sin embargo, le tengo miedo al cuerpo en el que me encuentro, pues no sé qué le sucede cuando se le presenta una tentación. ¿Podrá resistirse? ¿Me arrastrará al pecado? No sé qué le pasa al cuerpo, él pierde el control, el alma está consciente de que no siempre cuenta con las riendas que controlan el cuerpo y evitar que haga lo incorrecto. Por otro lado, también el cuerpo se siente bien, está tranquilo, respeta sus dietas, hace deporte, una persona que le gusta llevar una vida sana, come bien y respeta con buenas amistades, respetando a los demás, no tiene problemas.
Sin embargo, le perturba lo que le sucede al alma, porque siempre está pendiente de cuál es mi misión en esta vida, ¿será que esté cumpliendo? ¿Soy una reencarnación de vidas pasadas? ¿Tengo que recuperar algo? ¿Tengo que reparar algo? Y está constantemente torturándome si debe de ser mejor que ayer. Y entonces, ¿qué es lo que qué es lo que debe de reparar? ¿Qué tiene que pagar? ¿O su culpa? ¿O cuál es mi culpa yo en no? La realidad es de que ninguna le debe de temer a la otra, sino que se debe de encontrar un equilibrio. Ambas deben de cooperar para poder lograr el objetivo. Imaginemos un avión de guerra, un avión de combate que solo puede funcionar si el piloto y el copiloto guían el avión de manera adecuada y simultáneamente. De manera que si cualquiera de los dos comete una falla, por menor que ésta sea, el avión se estrellará. Entonces, cuando hablamos de la dicotomía del alma y el cuerpo, no estamos hablando de enemigos, y esto es algo muy común que sucede o que se presenta en sistemas religiosos no monoteístas. Regularmente siempre queremos ver la vida incluso en términos de lo bueno y lo malo. Y cuando otros sistemas religiosos dicen es que hay que fustigar al cuerpo con ayuno, hay que reprimirlo de los placeres mundanos y no hay que darle de comer y que no hay que permitirle que vea cosas inmorales y no hay que permitirle que escuche y que se preste y que vaya a fiesta y así. Es porque están considerando que el cuerpo es un enemigo del alma, ¿no? Pero en realidad el cuerpo no es un enemigo del alma, así como tampoco el alma es un enemigo del cuerpo. Por lo tanto, no debería de haber un temor entre ninguno de los dos. Debería de haber un equilibrio, debería de haber un balance, porque son cooperadores. Porque si no, uno no puede cumplir el otro. El alma, por más que quisiera cumplir sus preceptos, si no tiene el cuerpo, no lo va a poder hacer. Y si el cuerpo, por más que quisiera vivir la vida loca y los placeres de la carne, si no tiene un alma que la habite, no va a tener la posibilidad de moverse, no va a tener ese hálito de vida, ¿no? Entonces, la realidad es que debe de existir un equilibrio, debe de existir un shlemut, un equilibrio entre las partes. Por eso es de que una persona saludable no es una persona que no esté enferma, no es una persona que esté sin ningún tipo de enfermedad, es una persona que sus antivirus, sus plaquetas, sus glóbulos blancos están en equilibrio con todos aquellos agentes que tratan de enfermar su cuerpo. ¿A poco crees que los tacos que te echas afuera del metro no traen salmonela? Por supuesto. O que no traen un montón de bacterias y de moscas y de huevos. Claro, pero qué rico saben los condenados tacos. O sea, los tacos parados afuera del metro son lo mejor. El tamalito en la mañana con el frío de la Ciudad de México, claro que te gusta, ¿no? Pero todo eso para nada es que es del todo saludable. Pero tu cuerpo está preparado para poder recibir ese tipo de cosas y combatir aquellas cosas que puedan hacerte una indigestión o que puedan generarte daño, ¿sí? Entonces, tu cuerpo, una persona sana no es una persona que no está enferma, es una persona que está en equilibrio entre los agentes negativos y los agentes positivos que equilibran su cuerpo. Por lo tanto, el alma y el cuerpo no son enemigos, son dos elementos cooperadores que deben de estar trabajando en equipo, que deben de coordinarse. Por lo tanto, cuando el alma aborda el cuerpo, cuando Jonás sube al barco, pues tiene que subir al barco para poder llegar, incluso tenía que subirse al barco para poder llegar a Nínive, a su misión, ¿no? Solo que él decidió irse para el lado contrario. Pero es necesario. Por lo tanto, el alma y el cuerpo no son enemigos. En realidad, son cooperadores. Por lo tanto, no debemos decir, a mí no me culpes por tus errores, no son decretos celestiales, no fueron, ni fueron mandados por mí, tú eres el que lo provocó. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces decimos, es que todo lo hace Dios, ¿no? No es culpa mía tampoco, ni del alma ni del cuerpo, es Dios que así lo quiere. Porque así Dios lo dijo, entonces no es mi culpa, es porque así Dios lo dijo. No, tampoco es así, tampoco es así. O sea, lo que es una realidad es que si tienes sobrepeso, no es porque así Dios lo quiso, es porque pues de verdad que te gusta echarle al pozole, de verdad que te gusta echarle a los tacos, ¿no? Y porque no haces ejercicio.
Y pues si tienes hígado graso, es porque evidentemente tu cuerpo no tiene los nutrientes ni tiene la actividad física que requiere para poder solventar eso que tú estás teniendo, ¿no? O si tienes algún problema en los pulmones por el exceso de humo que hay en ellos, pues no es porque te la pases demasiado tiempo en el tráfico, es porque seguramente también fumas mucho, ¿no? Eso no es culpa de Dios, eso es decisión propia. Entonces, cuando los órganos empiezan a buscar la razón del por qué, también es importante saber que nosotros somos responsables de lo que acontece en nuestro mundo. Es decir, que no solamente se trata que sea decreto divino, como lo estábamos diciendo, que Dios te manda señales, no es que Dios se le plazca, sino que es una consecuencia de lo que tú estás haciendo, ¿no? Y es cuando tienes que empezar a hacer que tus órganos, todo tu cuerpo haga una introspección. Y por eso dice, los marineros empezaron a rezar a sus dioses. Es decir, empezaron a hacer una reflexión de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con mi cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que me está aconteciendo? Empiezo a hacer un análisis de exactamente todo lo que me acontece en la vida y todo lo que estoy haciendo para encontrar cuál es el error que estoy cometiendo. Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Vamos en el capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5 del libro de Jonás. Y me parece que está bastante interesante este curso. Está siendo muy productivo, nos está llenando de mucha reflexión con este análisis que estamos haciendo. Y el próximo capítulo, la próxima semana vamos a leer los capítulos subsecuentes. Espero con la ayuda del cielo el poder completar en esa clase el capítulo 1 y poder comenzar con el capítulo 2, primeramente. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, consulta o comentario, dejo los micrófonos abiertos para que la puedan hacer en este momento. Adelante. Adelante, estimada madre. Sí, buenas noches con todos. Bueno, agradecerte y felicitarte una vez más, Juan Israel, una clase magistral. Cada semana siempre nos sorprendes más, nos traes más conocimiento y también cada vez veo que mejoras más, su visión, todo, realmente felicitarlo, ¿no? Por esta gran labor que se realiza también con nosotros, ¿no? Para darnos todos esos conocimientos, todo ello, ¿no? Y reiterar una vez mi agradecimiento a usted y a la Fundación Orahain por toda esa gran labor que ustedes realizan. Muchas gracias y muy agradecido con usted. Muchas gracias, mi estimado David. Gracias por tus palabras muy hermosas. Te agradezco mucho y gracias por también ser una de las personas constantes en este curso. Te mando un fuerte abrazo. Estimada Magali, adelante. Buenas noches, Israel, Buenas noches. y buenas noches también a todos los compañeros. Tenía una duda con referente a los 4 niveles de interpretación de la Torá. Había Sí, mencionado Peshat, Remish, Drash y Sot. Es ok, correcto, ¿verdad? sí, correcto. Los voy a escribir en el chat para que vean más o menos cuáles son las palabras, cómo se escriben, para que Y sepan. el significado de Peshat. Peshat. Ok, Peshat es el sentido literal. Le voy a poner aquí sentido literal. ¿De acuerdo? Del versículo, del texto, ¿no? Del texto, así tal cual lo que está escrito, es lo literal. Lo Ok. literal. El remes es, le voy a poner aquí, ¿Remes o Remesh? remesh o remes, es lo mismo. Ah, ok. Remesh o remes. Es la interpretación. Es decir, cuando nosotros leemos algún libro, lo leemos de manera literal, pero siempre nos deja una reflexión, ¿no? Siempre nos deja una enseñanza, ¿no? Algo que nos deja como una semblanza de, Una aquí no, moraleja mencionó. una moraleja, exactamente. Aquí voy a ver si Ujú. puedo eliminarlo porque el remesh no es la interpretación, es la moraleja, digámoslo así. El remesh, Es la la, moraleja. la Moraleja moraleja, o enseñanza. enseñanza del texto. ¿De acuerdo? Remesh, enseñanza. Ahora, después viene el drash. El drash es una reinterpretación, una interpretación. En hermenéutica, en los textos religiosos se utiliza algo que se llama hermenéutica,
En el baño. que lo que te hace es poder vincular un texto con otro texto. Es decir, este significado lo tomamos de otro significado. Por ejemplo, lo que está haciendo el mismo libro ahorita que dice, ¿de dónde aprendemos lo de las palabras olas y qué significan las olas? Nos vamos a la Gemara. En la Gemara nos explica que olas son pequeños sufrimientos. ¿Sí me explico? Ese es el drash. Ese es empezar a darle significados, interpretaciones a las palabras que se obtienen de otros textos para poder comprender de una manera más amplia el texto, ¿sí? Ya no solamente el sentido literal y la enseñanza, sino de una manera más amplia el texto, ¿de acuerdo? Y eso es hermenéutica, Hermenéutica, que es, exactamente. vincular un texto con el otro para poder entonces darnos luz al texto. Es correcto. Ok. Es correcto. Aquí pongo, eso es hermenéutica, exactamente. Y el último es el sod, que es el secreto. Que Es el esto secreto. tiene que ver con algo que no se encuentra de manera revelada, sino está velado, y que se obtiene a través de algo que se llama inspiración divina, que revela los misterios de las palabras desde su esencia. Existen algunas herramientas que permiten aproximarte a este sodo, a este secreto, como el valor gemátrico o la gematría de las palabras. ¿Qué quiere decir la gematría de las palabras? Que en hebreo cada palabra tiene un valor numérico y estas palabras, al sumar sus valores numéricos, nos pueden dar nuevos significados. Por ejemplo, en el caso de la palabra ateba, tiene un valor de 70, significa naturaleza. Pero el nombre de Hashem, Elohim, que estoy nombrándolo mal a propósito porque es un nombre sagrado y no se debe de mencionar en vano, el nombre Elohim, también que hace referente al atributo de justicia de Dios, lo estoy poniendo ahí en el chat, también tiene un valor de 70. Una pregunta, mi Entonces, estimado. voy, Es en concluyo, el chat. termino esta parte y te doy la palabra, estimado Alberto. No, nada Entonces, más sí, quiero saber si es en el chat de aquí o en el el de Zoom, nosotros. en el chat del Zoom, en el chat de este Zoom, lo estoy poniendo en el chat de este Zoom. Entonces, cuando hacemos la palabra ateva, que significa naturaleza y que tiene un valor gemátrico de 70, podemos también hacer referencia o podemos decir que en español esto que se llama sinónimos es un sinónimo de la palabra Elohim, que hace referencia al atributo de justicia de Dios. ¿Qué podemos entender entonces? Que la naturaleza, la expresión de este atributo de justicia de Dios, que mantiene en control y en equilibrio todo, ¿no? Ahí ya tenemos un sod, ya tenemos un secreto, que no está en lo literal, sino que viene de una interpretación a través de una herramienta llamada gematría. Pero esto es solamente un aspecto. El sod todavía es mucho más profundo y es mucho más complicado. Si yo pudiera nombrarlo, no sé si han notado que he estado citando en este libro, en esta lectura, el libro del Zohar. El libro del Zohar es, si, digámoslo de alguna manera, si la Torah es el cuerpo, el Zohar es el alma de la Torah, ¿no? Si la Torah es el cuerpo, el Zohar es el alma de la Torah. Por lo tanto, viene a descubrir lo que está oculto, lo que está dentro, encubierto en la Torah. Y es importante que no intentemos nosotros hablar, yo no quiero intentar aquí a traerles nada de cábala ni acá nada loco, porque en realidad no tengo ni la autorización ni el conocimiento para poderlo hacer, pero sí hay algunas cosas que los mismos sabios nos ayudan a comprender para poder extraer de esa sabiduría el sod, el secreto. Entonces, todos los textos de la Torah se pueden analizar en estos 4 niveles: el sentido literal,
el sentido La, figurado o la enseñanza, la interpretación y el sentido, secreto, la el secreto, codificación. ¿de acuerdo? La Ujú. decodificación del secreto, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, esta es la parte en la que hacemos la palabra pardes, que significa en hebreo jardín. Después podemos hablar un poquito más del pardés y esta enseñanza que es muy bella también sobre lo que es el jardín, que hace referencia al jardín del Edén como una metáfora, y cómo estudiar la Torá es como meternos justamente al jardín del Edén, a ese lugar en el cual se encontraba Adán, con todo el conocimiento de la creación. Pero el pardés tiene que ver en los 4 niveles. El pardés es el acróstico, es el acrónimo de de estas 4 palabras. Si se da cuenta, Ah, Pa ok. es Peshat, tiene la P de Peshat, Sí, después sí, ya viene entendí. la D de Drash, y luego viene Ujú. la R de Remesh, luego la D de Drash, y luego la S de Sod. Pardés, Ujú. ¿de acuerdo? Vale. Pardés. Es un acrónimo. Ujú. ¿Qué significa Nasir? Nasir se traduce como nazareo, pero no es el nazareo que nosotros conocemos en la cristianismo, que decían que Ujú. Jesús era nazareo, que por eso se dejaba el cabello largo y la barba larga, sino hace referencia a a un pacto que un Yehudim puede hacer por una ofrenda de arrepentimiento, por decirlo así, que se le llama caparot, que justamente esta palabra está ahorita, ¿cómo decirlo? Pues muy vigente por el tema que estamos pasando de Yom Kippur que acaba de pasar. Caparot es justamente esta ofrenda de arrepentimiento y que tiene que ver con lo que hicimos el análisis al principio. Un nazir, para que pueda ser nazir, tiene que ser yudí y un yehudí y un no judío no puede ser una promesa nazir, una ofrenda nazir. ¿Por qué? Porque requiere de hacer una caparot, una ofrenda en el templo de arrepentimiento, y el no judío no tiene esa posibilidad. El judío puede hacer ofrendas de agradecimiento, pero no de arrepentimiento. Y por eso es que en las clases primeras decíamos, de manera alágica, no existe algo que obligue o que le permita al no judío hacer una reparación, una teshuva, porque tendría que hacer esta ofrenda de caparot. Pero después hay otros textos que interpretan que esto solamente hace referencia al tema de Nasir, no de manera general, por lo tanto no se puede generalizar en ese tema. No quiero entrar en discusión en eso porque es un tema que tendría que yo, Ujú. Es profundo. es profundo, ¿de acuerdo? Sí. Gracias. No, no entendí muy bien. Está Es bien, muy así de que profundo. ahorita. Es muy profundo que no lo entendí muy bien. Me perdí en el camino. Correcto, así vamos a dejarlo ahorita Pero y después hacemos una sí, clase. pero al mencionar lo que era algo parte, según el cristianismo, que el pacto del Nazareo era que no pasaba, no bebía vino y se dejaba el cabello crecer. Pero Exacto, entonces, si lo estamos viendo de la perspectiva correcta, entonces eso realmente le toca al judí, que el judí entonces es el que puede hacer la ofrenda de arrepentimiento. es correcto, sí. No nosotros. Nosotros sería Esa caparot, como no podríamos hacerla nosotros, porque eso solamente le corresponde al judío. al judío. Ok. ¿De acuerdo? Voy a después a preparar bien una clase que explique todo esto Ujú. para que quede claro, ¿no? Y que no nos vaya a confundir. ¿Sale? Pero hay que ponerlo como entre paréntesis y hacerlo a un lado con respecto a este tema ahorita. Lo que pasa que en el judaísmo todo tiene su palabra adecuada para poder entenderlo más, para que tienen su palabra específica para explicar el concepto o la aplicación de ese concepto, también tiene una gematria dentro un significado, que entonces Exacto, eso lo ratifica más todavía el, exacto, el significado. Que exactamente. por El eso que valor geométrico. esto está complicado. Sí, o sea, y es algo que pues, después podemos empezar a acrecentar más el estudio. Puedo compartirles, igual hoy se los comparto, el alefato hebreo con el valor gemátrico de cada palabra, de cada letra, para que sepan cuánto vale cada letra. Pero eso hace que tengamos que aprender, no necesariamente todo el vocabulario hebreo,
pero sí que podamos identificar algunas palabras escritas en hebreo para que comprendamos su valor gemátrico y de ahí podamos saber cuáles son sus equivalencias, por decirlo de alguna forma, lo que nosotros entendemos por sinónimos, que pueden, son palabras distintas, pero que significan lo mismo o que tienen la raíz gramatical similar, ¿no? Sí, como dijo de Ateba y Hashem, que tiene el mismo valor numérico, aunque Exactamente. aunque entiendo yo que tienen diferente significado, Exacto, son diferentes, pero sí, son son diferentes diferentes. palabras, pero tienen una vinculación y dan una nueva significación, ¿no? O sea, que dan más amplitud al texto cuando se Es, utiliza, ¿no? es correcto, sí, es correcto. Wow, esto de verdad que es un pozo de nunca acabar de conocimiento. Cuando, ¿sabe una cosa, Israel? Cuando yo estaba en el cristianismo, yo pensaba, pues aquí ya se acabó todo, como que ya no había más nada que estudiar, como que tú no le ves profundidad, es muy llano, es muy vano el conocimiento, pero ahora yo digo, Dios mío, aquí yo nunca voy a terminar, aquí yo Entonces, nunca voy a terminar de estudiar y de aprender, porque es que no, todo todo, se va complicando y se va profundizando. Yo, Dios mío, con razón, al pueblo judío se le conoce como el pueblo del libro, pues sí, es que esto no se acaba. sí, correcto, es correcto. Muy bien, estimada. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Perfecto. Bueno, voy a tratar de que las palabras que compartí en el chat las ponga de nuevo ahí en el grupo de WhatsApp para aquellos que no los vieron bien, las tengan y empecemos ahí a hacer como ese glosario. ¿De acuerdo? Es que Ok. no se ven en el chat de Zoom. ¿No se ven? No. Ok, mensaje. Ah, ya sé por qué. Solamente las vio la estimada Magali porque dice, de usted a Magali. Sí, cierto. Ah, No, los voy a escribir, ya vi por qué. Los voy a escribir de nuevo todo. En el grupo lo escribo todo para que no haya problema y lo tengan, ¿de acuerdo? Correcto. Perfecto. Bueno, pues aquí vamos a dejarlo. Ahora sí ya nos extendimos más del tiempo. Les agradezco a todos por su apoyo. Les agradezco a todos por estar aquí en la clase. Les mando un fuerte abrazo. Con la ayuda del cielo nos vemos la próxima semana y que Hashem nos multiplique en bendiciones. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias a todos y shalom. bye Shalom, bye. shalom. Shalom, Bueno, shalom.